Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, docente del Colegio Andino, responsables del curso de Química para los niños de cuarto grado de primaria. Agradeciendo la oportunidad que tenemos de estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma virtual para poder llevar nuestros aprendizajes. Sin antes agradecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por la bendición que nos da, por esta oportunidad de tener nuevamente estar con vida, con salud y conectados a través de esta plataforma virtual. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, niños, siempre tomando en cuenta que cada sesión tiene un propósito, tiene un porqué. Tenemos que terminar nuestra sesión logrando un aprendizaje. Por lo tanto, nuestro propósito de esta sesión es que al término de la sesión, ustedes, niños, van a estar en la capacidad de conocer los primeros planteamientos, las primeras ideas sobre la materia y del átomo, ¿no? Y como inicio de los conocimientos actuales. ¿Cómo habrá nacido? ¿Quién se habrá ideado? ¿Cómo creen ustedes que las personas han empezado a tomar la idea de querer estudiar el átomo, algo que no se puede ver, y la materia? Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre ello. Muy bien, jóvenes. Iniciamos nuestra sesión con una pregunta. Nosotros, ¿cómo llegamos a saber sobre el átomo? ¿Cómo creen que nosotros podemos tener esa idea, ese conocimiento que el átomo es como está en la imagen, esa estructura? El átomo es algo que no se puede ver, es algo muy pequeñísimo, pero ahora ya sabemos de su existencia, sabemos de su estructura, sabemos de su funcionalidad y sabemos que podemos aplicarlo en toda circunstancia, en todo compuesto químico, en toda materia está presente el átomo. Pero ¿quiénes habrán sido los que nos han iniciado en este aprendizaje? Para ello vamos a recorrer a Grecia. Grecia, ¿no? Vamos a viajar en el tiempo y vamos a llegar a Grecia. En Grecia dice en el siglo IV antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo. Grecia, la cuna de la filosofía de la antigüedad, albergó a sabios, a hombres que buscaron el origen y el porqué de las cosas. Y su gran pensamiento los llevó a tratar de entender de qué forma se producían los fenómenos naturales y explicar las propiedades y cambios que producían en la materia. Miren que en Grecia era el lugar donde albergó a muchos hombres que se dedicaron a la investigación, que no se conformaron con las cosas que ellos podían ver, sino quisieron buscar el porqué de las cosas. Ahí fue la cuna de una gran cantidad de sabios, de hombres que se dedicaron a estudiar, a investigar, y sus conocimientos fueron los inicios para tener los conceptos y los conocimientos científicos que ahora podemos conocer. Entonces, Grecia fue la cuna de los primeros hombres dedicados a conocer sobre el átomo, sobre la materia. Muy bien, niños. Entonces, estamos iniciando nuestro tema número 12, título Átomo y filósofos griegos. Continuamos entonces. Inicios del estudio de la materia. Miren, 460 años antes de Cristo, vivía una persona llamada Leucipo. Fue un filósofo, ¿ya? Fue profesor de Demócrito, que fue un sabio que empezó sus estudios o empezó sus investigaciones después de Leucipo,
¿ya? Afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua, que era indivisible, que formaba las partículas muy discretas, abiertas e invisibles. Entonces, Leucipo, mire cuántos años, 460 años antes de Cristo, fue el que empezó sus estudios sobre la materia y decía que la materia no era continua, sino discontinua, que era indivisible, que ya no podía dividirse en más, que estaba formada por partículas muy discretas, abiertas e indivisibles. O sea, decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñísimas. Ya ahí, mira, 460 años antes de Cristo, cómo ya estaban averiguando, investigando para poder explicar qué es la materia y cómo estaba formada. Entonces, Leucipo fue el primero en 460 años antes de Cristo. Continuamos. Ahora viene Demócrito. Demócrito fue el alumno de Leucipo, ¿no es cierto? Él estuvo 370 años antes de Cristo. También fue un filósofo griego que sostenía que la materia estaba conformada por partículas pequeñas, indivisibles, indestructibles y muy compactas, más o menos como este tipo, ¿no? Fue el planteamiento de Demócrito. A los que llamó átomo. Mira, Demócrito ya utilizó la palabra de átomo por primera vez. Muchos filósofos griegos, ¿no?, clásicos como Aristóteles consideraban absurda la teoría y la rechazaron. Entonces, Aristóteles rechazó ese planteamiento de Demócrito, que él decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, indivisibles, indestructibles y muy compactas, y los llamó átomo. A esto se opuso Aristóteles. Muy bien, continuamos. Empédocles, otro filósofo que vivió 460 años antes de Cristo. Filósofo, maestro de Aristóteles, fue su profesor de Aristóteles. Sostenía que el universo estaba formado por 4 elementos como principios. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos 4 elementos? La tierra, el agua, el aire y el fuego. Para Empédocles decía que el universo estaba formado por 4 elementos como principios. El universo estaba formado por 4 elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Proponía la afinidad de los elementos. Y proponía, dice, la afinidad de los elementos, amistad y odio. Él empezó a utilizar esta afinidad, esta relación, ¿no?, de los elementos a la amistad y al odio. Entonces, Empédocles fue el profesor de Aristóteles y él hablaba que el universo estaba formado solamente por 4 elementos. El universo estaba formado por 4 tipos de materias, digamos. Por la tierra, por el agua, por el aire y por el fuego. Y que él proponía la afinidad de los elementos como la amistad y el odio, ¿no? Por ejemplo, el agua y el fuego no podían unirse. Se podía decir que se odiaban, ¿no? El aire y la tierra, en cambio, sí podían unirse. Había una amistad y odio. Ese era el planteamiento de Empédocles. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Aristóteles. Aristóteles, un gran personaje de la antigüedad. Una persona que sus conocimientos fueron muy amplios. Dejó grandes conocimientos en muchas áreas. Y en química también. Aristóteles, 380 años antes de Cristo, discípulo de Empédocles, o sea, fue su alumno de Empédocles.
desarrolló las ideas de su maestro y se apoyó en las ideas atómitas de Leucipo y Demócrito. Describió los 4 elementos como la combinación de las propiedades fundamentales de la materia: sequedad, humedad, calor y frío. Como su maestro planteaba que el universo estaba formado por 4 elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, entonces Aristóteles, ¿no?, planteó la combinación de estos elementos. Entonces dijo, la combinación de agua y aire, húmedo. La combinación de aire y fuego, caliente. La combinación de fuego y tierra, seco. Y la combinación de tierra y agua, frío, ¿no? Empezó a combinar y él ya planteaba no solamente aire, agua, tierra, fuego, sino que él ya incluyó los términos de caliente, húmedo, frío y seco. ¿Ya? Planteó esa combinación de las propiedades que había iniciado su maestro. ¿Y quién fue su profesor de Aristóteles? ¿Quién fue? Empédocles, ¿no? Empédocles fue el profesor de Aristóteles. Él es el que planteó que el universo estaba formado por 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego, que decía amistad y odio, ¿no? Entonces, continuó Aristóteles con sus planteamientos de su maestro, de su profesor, pero él ya incluyó la combinación de ellos. Y él plantea, ¿no?, la combinación de aire y agua, húmedo; combinación de aire y fuego, caliente; combinación de fuego y tierra, seco; y la combinación de tierra y agua, frío. ¿Ya? Entonces, miren cómo empezaron acá estos sabios, estos científicos, a encontrar los conceptos de lo que ahora conocemos, ¿no? Los conceptos que ahora se sabe de materia. En esos años antes de Cristo empezaron ellos a investigar. No, ellos no se conformaron con lo que tenían, ellos querían saber el porqué y el porqué de las cosas. Igual manera, ustedes niños, nunca debemos conformarnos con las cosas que observamos y vemos. Debemos tratar de investigar y buscar el porqué. ¿Ya? ¿Por qué el hielo se derrite? Hay que buscar por qué. ¿Por qué la pelota se cae? Hay que leer, a ver, investigar por qué cae. ¿Por qué no se va para arriba? ¿Por qué tiene que caer para abajo? Entonces, no hay que conformarnos, ¿ya? Son grandes personas que nos dan esos ejemplos de no conformarse, sino buscar el porqué de las cosas. Y de esa curiosidad y de esa necesidad de buscar el porqué de las cosas, nacieron los grandes conocimientos. Ahora nos vamos a trabajar nuestro libro, entonces, niños, trabajando en clase. Número 1. Los filósofos griegos querían entender, ¿qué buscaban? Siempre el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Ellos querían conocer el porqué de las cosas. Muy bien. Querían explicar los cambios que producían en la materia. ¿Quiénes eran los que querían explicar los cambios en la materia? Eran los sabios, ¿no? Pero sabios que vivían ¿dónde? Los sabios que vivían en Grecia, los griegos, ¿no? Los griegos eran los que deseaban y querían buscar siempre el porqué de las cosas. Entonces, acá vamos a poner a los griegos. País donde surgió la palabra átomo. ¿En qué país apareció la palabra átomo por primera vez? En Grecia. Grecia es la cuna de los grandes sabios, de los grandes investigadores, de las personas que estaban buscando el porqué de las cosas. Muy bien. 4. Átomo es la palabra de origen griego que significa, ¿qué significaba átomo? Sin división.
Muy bien. Átomo era sin división. 5. Filósofo griego que afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua. Muy bien, Leucipo. Leucipo afirmaba que la materia estaba formada por partículas. ¿De qué característica tenían esas partículas según Leucipo? Las partículas que formaban a la materia, ¿cómo eran? Partículas muy discretas, abiertas e indivisibles. Eso era el planteamiento de Leucipo. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, dice, filósofo griego que utilizaba por primera vez la palabra átomo. ¿Quién fue? Demócrito. ¿Ya? Demócrito utilizó por primera vez la palabra átomo. Muy bien. 8. Filósofo griego que sostuvo que la materia estaba conformada por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Quién fue? Empédocles, ¿no? Empédocles fue el profesor de Aristóteles. Muy bien. 9. Empédocles afirmaba que la materia estaba conformada por 4 elementos. ¿Cuáles eran esos elementos? Muy bien, ya lo mencionamos. Tierra, aire, agua y fuego. O sea, todos. 10. Filósofo griego que se opuso a las ideas atomistas de Leucipo y Demócrito, quien decía no, no puede ser correcto su pensamiento de Leucipo y Demócrito. ¿Quién fue el que se opuso a ello? Muy bien, Aristóteles. Aristóteles. Sigo practicando. La palabra átomo significa sin división y es de origen. ¿En qué lugar se origina la palabra átomo? ¿En qué lugar estaban los sabios que se dedicaban a investigar el porqué de las cosas? Muy bien, griego. Es de origen griego. 2. Empédocles proponía la afinidad de los elementos en, muy bien, él decía, se afinan ¿a qué? A amor, paz, venganza, odio, amistad y odio, traición, venganza, tranquilidad y paz. ¿Cuál era la afinidad que planteaba él, Empédocles? Amistad y odio. Muy bien. 3. Aristóteles y Empédocles eran pensadores que nacieron en... ¿Dónde nacieron estos grandes sabios, estos grandes investigadores? Muy bien, nacieron en Grecia. 4. Empédocles sostuvo que el universo estaba conformado por 4 elementos: agua, fuego, ¿qué más complementaba ahí? Tierra, aire, calor, humedad, frío, agua, fuego y tierra, agua y humedad. ¿Cuál era? Muy bien, tierra y aire. Tierra y aire. Muy bien. Continuamos. 5. Se opuso a las ideas atomistas de Leucipo y Demócrito. ¿Quién fue el que se opuso? A Aristóteles, ¿no? Él fue el que se opuso. Decía, no es correcto la idea de ellos. Muy bien. 6. Descubrió los 4 elementos como la combinación de propiedades fundamentales. ¿Quién es el que combinó esos 4 elementos que dio su profesor, su maestro? ¿Quién fue? Descubrió los 4 elementos como la combinación de propiedades fundamentales. ¿Quién fue? ¿Leucipo? No. ¿Acá quién fue? Acá fue Aristóteles, ¿no? Vamos a corregirlo, por favor. Acá fue Aristóteles. Ahora sí.
Descubrió los 4 elementos como combinación de propiedades fundamentales. Muy bien, Aristóteles. 7. Descubrió o Demócrito utilizó por primera vez la palabra. Él fue el que por primera vez utilizó la palabra átomo. 8. Sostuvo que la materia es la combinación de propiedades fundamentales como sequedad, humedad, calor y frío. ¿Quién fue? Aristóteles. 9. Filósofo griego que nació y vivió en Grecia. A ver, Thomson, Dalton, Leucipo, Rutherford o Bohr. Leucipo, ¿no? Leucipo. Y 10. Aristóteles descubrió la materia como la combinación de sequedad, humedad. ¿Qué más decía ahí? Muy bien. Calor y frío. Calor y frío. Ahora vamos a la tareita. De tarea, ustedes jóvenes o niños me van a describir a los primeros científicos que iniciaron el estudio de la materia y el átomo. Y luego van a graficar o van a pegar láminas de estos principales científicos. Muy bien, niños, agradeciendo su participación y felicitándolos por su puntualidad, indicándoles de que debemos prepararnos ya para los exámenes, ¿sí? La próxima semana empezamos. Un abrazo, cuídense bastante, no salgan de casa, a lavarse las manitos siempre, ¿ya? Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego, niños.